Pues buenas tardes, Marifé, y bueno, muchas gracias por acercarte hoy aquí al CRL de Fuencarral para poder tener este espacio contigo en el espacio Conversa, que como sabes la pretensión de estos encuentros es poder tener conversaciones con personas pues, relevantes y profesionales relevantes dentro de los servicios sociales, la atención a personas en situación de vulnerabilidad y en tu caso a personas con trastorno mental grave, problemas de salud mental, etcétera. La verdad que no se nos ocurre una persona más relevante que ti en este momento, ¿vale? en esta entrevista, porque bueno, pues un poco haciendo recorrido de tu histórico, ¿no? Pues eres doctora en medicina, especialista en psiquiatría y licenciada en psicología. Actualmente también eres jefa de servicio del área de psiquiatría, psicología clínica y salud mental en el Hospital de La Paz y profesora asociada dentro del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo también, aparte de toda esta parte académica, pues has podido participar y desarrollar investigaciones y proyectos de investigación dentro de tu vida profesional y dentro del Hospital de La Paz, siendo pues bueno, investigadora senior en el Instituto de Investigación en Psiquiatría y Salud Mental en el Instituto de Investigación del Hospital de La Paz, donde lideras diferentes proyectos y, bueno, por rescatar alguno de ellos, ¿no? En el área de la psicosis, pues eres la investigadora principal en el proyecto Ambiente y Genes en Esquizofrenia, ¿verdad?, dentro de la Comunidad de Madrid. No, en el Hospital La Paz. Solo en es el un consorcio, el consorcio lo lidera el Gregorio Marañón y nosotros somos una parte de ese consorcio. Ah, vale, genial. Y luego también eres investigadora principal de un proyecto, la verdad que bastante bonito y relevante, que es el COVID Healthcare Workers, más conocido como Héroes, que además es verdad que bueno, pues, Grupo 5 pues, ha tenido la oportunidad de participar con muestra y bueno, estamos deseosos, ¿no?, de todos los resultados y las implicaciones que van a tener esos resultados, por supuesto. Vale, ya finalmente también, desde hace varios años participas en el movimiento asociativo de la profesión y actualmente eres la representante de la Asociación Española de Neuropsiquiatría en el Consejo de Asociaciones Nacionales de Psiquiatría de la Asociación Europea de Psiquiatría. Bueno, yo creo que con todo esto queda bien reflejado, ¿no?, lo relevante que eres para poder transmitirnos, ¿no?, toda tu experiencia en los años de profesión y de intervención con personas con salud mental. Y nos gustaría saber un poco, ¿no?, qué te movió a empezar, ¿no?, en el mundo de la psiquiatría, a estudiar psiquiatría, a interesarte por las personas con... Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a participar en este proyecto que me parece muy interesante, ¿no? El poner memoria a lo que ha sido la evolución de la atención a las personas con problemas de salud mental en nuestro país. Y es verdad que ya pues, una va teniendo años y sí que he podido participar en muchos momentos. Quizá no soy de las históricas del comienzo de la ruptura, de la salida de los hospitales psiquiátricos, pero sí que he tenido, digamos, sí que he participado en todo el proceso de desarrollo digamos, de la salud mental comunitaria en nuestra Comunidad de Madrid y del movimiento asociativo también, ¿no? Yo creo que eso está. Pero es verdad que cuando leía un poco, cuando trataba de ver o recordar, ¿no?, qué me movía, por eso decía que me había llevado muy atrás, ¿no? Todavía recuerdo cuando yo hice medicina y dentro de medicina pues, bueno, había muchas cosas que me gustaban, me interesaban. Desde siempre me había gustado especialmente la psiquiatría, o sea que quiero decir que yo era vocacional, ¿no? Tuve algunas veleidades con otras especialidades, pero al final me decidí, de lo cual me alegro mucho, por hacer psiquiatría. Y recuerdo cuando llegué al hospital donde ahora estoy, que es donde yo hice la residencia en La Paz, y me preguntó el entonces jefe de servicio de allí, que era Joaquín Santo Domingo, ¿por qué hacía psiquiatría? Pues yo le dije una cosa así tan genérica, vamos, tan un poco ampulosa como por conocer al hombre. O sea, a mí al hombre o a la persona, quiero decir, porque ahora tampoco es a la persona, ¿no? Lo que le pasa a la persona, lo que mueve a la persona, las emociones, los problemas, las relaciones. Y realmente ese ha sido un motor. Es verdad que después, o sea, eso se ha ido traduciendo en cosas muy diversas, muy distintas, ¿no?, a lo largo de mi carrera profesional. Y yo sí diría que hay como varios ejes, ¿no?, que me han movido. El principal, que es digamos, pelear y contribuir, no solo pelear, sino contribuir
con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo de los servicios, con el desarrollo del conocimiento, a que la atención de las personas, que la atención que reciben las personas con problemas o con trastornos mentales sea lo mejor posible y les permita recuperar pues un proyecto de vida lo más normalizado posible o el que quieran, ¿no? Quiero decir que ese ha sido un leitmotiv muy importante, ¿no? en mi carrera profesional. Y por eso, siempre con varios caminos paralelos, ¿no? El asistencial es el fundamental, la base, ¿no? de lo que ha sido mi motivación, pero también, tú lo decías, el docente y el investigador, ¿no? Y dentro del asistencial está la parte más clínica, pero también está la parte más organizativa, ¿no? Yo les digo a los estudiantes de medicina, porque una de las clases que les doy al final es la organización de la atención psiquiátrica. Entonces les digo, bueno, habéis estado viendo a lo largo de todo el curso qué problemas hay, qué patologías, a qué causas responden, cómo se pueden tratar, cómo se diagnostican, cómo se tratan, etc. Pero si no existe un sistema que permite que las personas que tienen esos problemas accedan a ello y reciban esa evaluación y esos tratamientos, pues podemos haber desarrollado cosas sofisticadísimas y tener un conocimiento muy especial, que si no se puede acceder a ello de una forma, digamos, lo más fácil posible, lo más cercana posible, lo más respetuosa posible de los derechos de las personas, pues no habremos hecho mucho. Entonces, esas distintas miradas, yo creo que sí que han sido un eje importante en mi vida profesional, docente, investigadora y también asociativa, ¿no? Porque yo también he tenido y tengo una vida asociativa importante, ¿no? Oye, has tocado diferentes temas muy interesantes y que verdaderamente sí que me gustaría saber, bueno, desde que empezaste, ¿no? Probablemente hayas visto cambios y demás, pero quiero preguntarte precisamente por eso, ¿no? La parte de la investigación. Participas en diferentes investigaciones, ¿cómo crees que se han ido implementando dentro de los modelos que tenemos actualmente de atención todos esos resultados de investigación, ¿no? Porque muchas veces da la sensación de que se investiga, que se llegan a resultados, pues bueno, ciertamente relevantes. ¿Cómo crees que se han ido implementando esos resultados? ¿En qué hemos mejorado gracias a la investigación? Vamos a ver, yo creo que hemos mejorado en cosas, pero ahí es un campo en el que podríamos mejorar. Tú me dices, desde que yo empecé, cuando yo empecé, y esto sí que es... recuerdo que en Madrid, cuando yo era residente, había un único centro que se llamaba de salud mental, que estaba en la calle Francisco Silvela número 61, todavía me acuerdo porque era el único sitio donde enviábamos, que bueno, había surgido a través del Patronato Nacional del PANAP, que era del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica o algo así, que con el movimiento de higiene mental, y entonces, bueno, estaba. O sea, había un único centro de salud mental. Por supuesto, entonces, las investigaciones que se hacían en ese momento todavía no eran investigaciones que permitían una aplicación, estaban más en los temas básicos, ¿no? Es verdad que había mucha dificultad, todavía se estaba mucho tratando de determinar y delimitar las condiciones metodológicas necesarias para que los resultados fueran adecuados. Pues había un problema, por ejemplo, en criterios diagnósticos, había diversos, entonces tú decías, bueno, resulta que en este estudio que dicen que los pacientes tienen un trastorno que se llama esquizofrenia, les pasa esto, o tienen tales resultados, o se encuentra tal, digamos, tal patología, o los tratamientos que utilizamos le van de tal manera. Pero en otro estudio que han utilizado otros criterios diagnósticos. Entonces, bueno, una cosa que luego hemos denostado tanto como las clasificaciones internacionales, los DSM, las CIE, etcétera, permitieron en ese momento que hubiera una cierta homogeneización en cuanto a los criterios diagnósticos y que permitieran investigar de una forma más homogénea. Es verdad que luego después, afortunadamente, sí se ha ido avanzando, se han ido unificando, se ha ido
digamos, haciendo que había una dispersión de investigaciones, de temas etiológicos, había una separación grandísima entre investigaciones, por ejemplo, de tipo psicológico, investigaciones de tipo biológico, investigaciones de tipo social, no había integración. Bueno, yo creo que en eso se ha ido avanzando, tenemos todavía muchas posibilidades de mejora, pero sí se ha ido avanzando, ¿no? Yo creo que también, quizá, bueno, desde una perspectiva no reduccionista, porque a mí me parece que el abordaje, digamos, de los aspectos biológicos de los trastornos mentales es fundamental, pero no hay que hacerlo desde una perspectiva reduccionista, ¿no? Sino como un elemento importante, clave, pero uno más, ¿no? Por ejemplo, desde lo que sí que ahora todas las investigaciones sí han permitido confluir es que sí que hay más investigaciones que conectan unos factores con otros factores. Hay más investigaciones, por ejemplo, que evalúan la eficacia de intervenciones no solo de tratamientos farmacológicos, sino de tratamientos psicológicos, por ejemplo, psicoterapéuticos, de intervenciones psicosociales, de organización de tratamiento. Yo creo que es muy significativo y son muy relevantes todos los estudios que hay. Por ejemplo, estamos aquí ahora en un centro de rehabilitación laboral. Pues todo el tema de la investigación sobre la eficacia o la efectividad del empleo con apoyo, empleo supervisado, etcétera, pues todo eso, con rigor y metodología rigurosa, evidentemente yo entiendo que sí se está pudiendo aplicar a los distintos dispositivos. O, por ejemplo, en un tema que ha sido en los años 90 y primeros 2000, ha sido importantísimo y que yo creo que está ya muy consolidado, ¿no? La eficacia de la organización de servicios de gestión de casos, de tratamiento asertivo comunitario, de tratamiento intensivo comunitario, como lo queramos llamar, aquí lo llamamos programa de continuidad de cuidados. Bueno, que todo eso sí que tiene detrás una sólida investigación que ha demostrado que esos sistemas organizativos son eficaces para mejorar las condiciones de vida de las personas, en este caso con trastorno mental grave. Entonces, eso, la incorporación, el incorporar todo eso es muy importante. Cuando yo empecé, había mucho el hecho de que se utilizaban técnicas de tratamiento, terapias o tratamientos farmacológicos, o bien por la experiencia o bien por la afinidad. Yo me gusta la terapia dinámica, me gusta lo conductual, me gusta no sé qué, y por afinidad uno se forma y bueno, empieza a hacer eso porque es la formación que tiene. Parece que empezamos al revés. O sea, el sentido tendría que ser distinto. Vamos a ver si estas intervenciones que nosotros hemos diseñado, evidentemente, cuando se crea algo hay que hacerlo con motivación, con interés, con entusiasmo, ¿no? Y por supuesto, si uno desarrolla una técnica de tratamiento, ¿no? Pues tiene que estar involucrado con ella. Nosotros, por ejemplo, en el tema de psicosis, por ejemplo, que es una línea que nosotros llevamos trabajando tiempo, y además de participar en el estudio este macro de ambiente genes en esquizofrenia que tú has mencionado, que es de varios hospitales de la Comunidad de Madrid, que además estamos integrados con otros hospitales de toda España dentro de otro FIS, que es la cohorte de primeros episodios, y que ahí estudiamos relaciones entre factores genéticos, ambientales, por ejemplo, trauma infantil, adversidad en la infancia, acontecimientos vitales, y luego temas más biológicos y genéticos, que eso está, pero nosotros, por ejemplo, tenemos un subproyecto que estamos trabajando, que es una intervención grupal basada en mindfulness y que va orientada a mejorar la cognición social, que también hemos tenido, ya lo hemos terminado, un proyecto de digamos, financiación del FIS. Pues en este estudio, que estamos analizando los resultados y parece que en algunas áreas sí son favorables, pues nosotros lo hemos incorporado, por ejemplo, a nuestro programa de atención a personas con primeros episodios de psicosis. Entonces, ahí se ha incorporado eso, se ha incorporado también
un grupo, una intervención grupal psicoeducativa multicomponente que, bueno, pues estudios en Australia han demostrado que son también favorables. Quiere decir que ahora uno, cuando incorpora, o por lo menos debería ser así, incorpora técnicas de tratamiento o intervenciones de tratamiento en los distintos dispositivos, yo creo que es obligado el que tengan detrás una evaluación de que eso funciona, ¿no? Y que cuando tú lo aplicas también funciona. A mí me parece que eso es importante, es decir, que tiene que haber una evidencia. Es verdad que solo la evidencia, o sea, que además de la evidencia tiene que enganchar con unos valores de respeto a la persona, de facilitar la capacitación y que tome, digamos, las riendas de su vida, todo eso, ¿no? Es también muy importante. No solo es importante trabajar con intervenciones que han demostrado que hay evidencia de que son útiles, sino también el que esas intervenciones, bueno, pues tienen unos valores de respeto a los derechos humanos de las personas, todo esto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se va incorporando. Entonces, ¿qué cambio ha habido? Pues grande, porque antes íbamos a ciega, íbamos por afinidades, probablemente muchas de aquellas cosas que muchos pioneros pusieron en marcha, luego se han ido evaluando, se ha visto que funcionaban y se han incorporado, pero yo creo que ahora pues tenemos la obligación de incorporar cosas que sepamos que tienen una mínima eficacia, ¿no? Con estas líneas de investigación que comentas que desarrollas y los resultados, ¿no? Que comentas, entonces vamos dejando atrás el modelo clásico más biológico y ya está más implementado dentro de la salud mental en general el modelo más biopsicosocial. ¿Lo notas tú también en los nuevos estudiantes, psiquiatras que vienen bueno, todavía no? Que como eres la responsable... Yo puedo hablar por lo que es nuestra experiencia. Nuestra experiencia en la red de salud mental del Hospital La Paz es que es una experiencia de trabajo comunitario e integral que integra tanto lo biológico, lo psicológico como lo social. O sea, a mí también me parece que no se puede abordar un problema teniendo en cuenta solo los aspectos sociales. Son muy importantes, son fundamentales, pero no solo eso es importante. Mira, yo ayer veía a una persona que, bueno, había tenido la pérdida de su madre recientemente, que era muy importante, era fundamental, estaba con un duelo, se encontraba con mucha angustia, mucho malestar, etcétera, tal. Bueno, pues, efectivamente había un componente clarísimo psicológico, ¿no? de ansiedad, de depresión y tal, pero luego en el transcurso pues yo vi que esa persona uno de los recursos que estaba utilizando para aliviar la ansiedad, pues era, por ejemplo, el alcohol o la cerveza. Entonces, claro, eso tiene un componente, o sea, eso no es neutro, no es inocuo, porque eso estaba también contribuyendo a su malestar. Entonces, bueno, es un aspecto biológico, si quieres, o sea, si uno toma una sustancia, eso te hace unos efectos, ¿no? Entonces, esa visión integral, yo creo que, desde luego, hombre, todos somos personas, ¿no? Y quiero decir que cada profesional, hay profesionales que se sientan más cómodos en una forma de acercamiento u otra, pero en general, al menos yo creo que a nivel general está mucho más extendido esa visión o ese acercamiento más integrador de lo biológico, lo psicológico y lo social, de la historia de las personas. Desde luego, en nuestra área es, ¿cómo te diría?, el eje fundamental. O sea, ese acercamiento integral es el eje fundamental, lo mismo que un acercamiento de respeto a los derechos y a los valores de las personas con los que tratamos. Sería como el elemento fundamental. Pues la siguiente pregunta va un poco en esa línea, ¿no? Es verdad que afortunadamente el tener esta visión, este modelo más biopsicosocial, sí que ha permitido el prestar atención a esas variables, ¿no?, que bien comentabas, y ha permitido, yo creo que en España y, bueno, pues particularmente en Madrid, que es donde estamos, un desarrollo de todos estos recursos sociales, de la atención a la salud mental, bastante importante y relevante. Pero si nos comparáramos con Europa, ¿no?, que es el siguiente marco, ¿no?, de referencia que tenemos, ¿cómo valoras? ¿Crees que
¿Qué cambios habría que hacer en Madrid, o perdón, en España? ¿Cómo valoras la atención en salud mental dentro de Europa? Mira, vamos a ver, yo tengo la suerte, porque eso es una suerte, soy representante de la Organización Médica Colegial en la Unión de Médicos Especialistas en la sección de psiquiatría, y soy representante en nombre de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la asociación, la AEN, de profesionales de salud mental. Pues yo represento a la AEN dentro de esta organización y formo parte, digamos, esta organización es una organización que la UEMS, la Unión de Médicos Especialistas, lo que trata es un poco de definir los estándares de formación de las distintas especialidades médicas y de los, digamos, de mejorar la calidad de los especialistas médicos, ¿vale? En el caso concreto de psiquiatría. Entonces, aparte de los trabajos con documentos y tal que se hacen unas reuniones semestrales en distintas ciudades europeas, digamos, para ver cómo van todos estos documentos, cómo se van modificando, pero también para conocer la red de salud mental, tanto la formación de los psiquiatras allí como la red de salud mental que tienen. Digamos, he tenido oportunidad de visitar pues centros de salud mental, unidades de hospitalización, centros de rehabilitación, pues yo qué sé, en Dublín, en Copenhague, estuvimos también en Estocolmo, en Polonia, en Varsovia, en este sitio en Bratislava, bueno, en Países Bajos también, bueno, en muchos lugares que vas viendo y lo ves cómo son, cómo están organizados y tal. En Alemania también, en Berlín. Bueno, entonces te das cuenta, viéndolo así un poco, luego también he participado en algún otro proyecto europeo sobre personas sin hogar, que ese es otro tema en el que yo he trabajado mucho, en personas sin hogar, que también he visitado muchos recursos. Y entonces te das cuenta de que a nivel sanitario, aunque nosotros no tenemos cifras muy altas de profesionales, ni de psiquiatras, ni de psicólogos clínicos, ni de enfermeros especializados de salud mental, que luego hay terapeutas ocupacionales, digamos que nuestras cifras no son muy altas, la parte sanitaria nuestra tiene menos ratios, pero tiene un sistema de organización y de coordinación relativamente bueno. O sea, que quiero decir que es más eficiente. Porque pues tanto en Francia, en Italia, en Alemania, tal, hay muchos recursos, pero es mucho menos coordinado. Hay menos coordinación. Entonces son menos eficientes, es decir, son más profesionales, pero es verdad que dan para menos. Lo que sí que hay, entonces yo creo que nosotros claramente deberíamos aumentar en ratios de profesionales, clarísimamente, pero el sistema de organización y de coordinación, con una atención primaria que, bueno, si se mantiene y se cuida, que es importante, una atención especializada, integrada en áreas de influencia, ¿no? En catchment areas, que es con los centros de salud mental, las unidades de hospitalización, los hospitales de día, etcétera, y coordinados con los recursos de servicios sociales, que eso es muy importante, pues yo creo que eso podríamos, y de hecho algunas de las personas cuando hemos visitado, porque hemos visitado también Madrid, lo han valorado mucho de aquí. Sin embargo, una diferencia muy importante es que a nivel de recursos sociales de atención a personas con enfermedad mental, aunque aquí ha habido un crecimiento exponencial desde que yo empecé. Yo estuve en la inauguración del primer centro de rehabilitación psicosocial en Alcalá de Henares con Juan González Cases. Tuve la suerte de estar ahí. Pues desde entonces ahora ha habido un crecimiento exponencial importantísimo. Bueno, pues es que en todos no en todos, perdón, en los países, por ejemplo, nórdicos, en Alemania, Francia, Holanda, todos estos países, Bélgica, etcétera, Reino Unido, los recursos de servicios sociales son multiplicados por 3, por 4, muchísimos más, en mi opinión, esto es mi opinión, que sin perder
el sistema básico de organización, que yo creo que la Ley General de Sanidad, fíjate, del año 86, dibujó, y la reforma psiquiátrica de entonces, yo creo que dibujó acertadamente un poco el área de atención, el área de salud mental, los distintos dispositivos, el sistema de coordinación, etcétera, tanto en lo sanitario como en el apoyo social. Yo creo que sin perder eso, yo creo que habría que reforzar número de profesionales en lo que es la red sanitaria, probablemente más recursos de ir a la persona, de outreach, ¿no? Más equipos para más aquellas personas más asertivos que vayan, tal, buscar de diversa forma, ¿no? Y luego seguir potenciando el modelo de apoyo de servicios sociales, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, aquí en España yo también he visitado muchas comunidades autónomas y de hecho pues también un poco por cuando estuve de presidenta de la AEN pues tuve la oportunidad de ver en distintos lugares. Yo creo que el sistema de Madrid, en este caso, de recursos de apoyo social a las personas con trastorno mental, también tiene una buena organización, es mi opinión. Tendrá cosas para mejorar, pero también tiene. Me parece muy importante y me parece muy relevante el hecho de tener esa perspectiva, ¿no? Más global y esa perspectiva europea, ¿no? Que a veces nos quedamos en nuestro propio ambiente, ¿no? Y no tenemos esa perspectiva tan grande y bueno, pues, en lo personal también me alegro, ¿no? Por supuesto siempre tenemos que mejorar, pero que estemos bien, que tu valoración sea esa. Bueno, vamos a ver, yo digo que tenemos las piezas del puzzle, desde mi punto de vista, son adecuadas. Lo que pasa es que tiene que haber más piezas, más piezas que formen el puzzle y que puedan dar respuesta con más tiempo a las personas que lo necesitan, ¿no? Guay. En la línea también de ir sumando piezas, ¿no? Y también debido probablemente a temas de COVID, ¿no? Que también mencionaremos un poquito más adelante, creo que ha habido una mejora en la detección de los trastornos psicóticos de atención temprana. Creo que ha habido una mejora, por eso también estamos teniendo como más demanda de ese servicio, y también de los trastornos límites de personalidad, ¿no? Así que están llegando más a los recursos, creo que probablemente se deba a una detección más rápida, más precoz, y una intervención pues también más rápida y más precoz. ¿Qué valoración haces de este florecimiento, ¿no? Y antes has mencionado algo de intervenciones que estabais haciendo en La Paz con las personas con... Sí, mira, vamos a ver, yo creo que una de las cosas que en estas últimas décadas la investigación ha puesto de manifiesto es que en todos los casos de trastorno mental grave, ¿no? Pero en especial en la psicosis, tanto en la psicosis de tipo esquizofrénico como la de tipo afectivo, trastorno bipolar, cuanto antes se haga intervención, el pronóstico va a ser mejor. Entonces, ese es un aspecto muy, muy importante, el que intentemos intervenir lo antes posible. Intentemos intervenir, y eso también hay mucha investigación, de la forma más respetuosa posible con las personas que tienen esos problemas, también ayudándoles a integrar lo que eso supone en sus vidas, porque bueno, es un choque de pronto, tú pues, bueno, empiezas con alucinaciones, con delirios, o empiezas con un cuadro maníaco, de pronto, si además empiezas a leer, y dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué me va a pasar? ¿Esto tal? O sea, quiero decir que es un impacto muy grande que al final tiene un condicionamiento, ¿no? Sobre qué actitud vas a tener tú luego después a futuro. Entonces, bueno, viendo esos datos, yo creo que es un objetivo que desde hace muchísimo tiempo nos estamos planteando, o se está planteando la atención, es llegar lo antes posible a que esas personas reciban una atención adecuada lo antes posible, y adaptada y aceptable, porque esa es otra cuestión que también es muy importante. No es fácil organizar, hay distintas formas de organizarlo, yo creo que eso hay filosofías distintas, y en muchos países, y también en nuestro país, en algunos sitios, lo que se han creado, por ejemplo, con el tema de los primeros, la gente que debuta con problemas de psicosis, es crear centros
de primeros episodios, ¿no? Muy específicos, muy tal, bueno, yo lo respeto. A mí me parece que no hay, en mi opinión, creo que hay que hacer una intervención específica, pero yo creo que debe estar más integrado en toda la red de salud mental general. Entonces nosotros, en nuestro área, hemos, digamos, llevamos ya tiempo trabajando no solo por la investigación, sino por el interés clínico en dar prestaciones específicas para personas que han debutado con cuadros de psicosis, ¿no? Entonces, pues se llevan haciendo desde hace tiempo en algunos de los centros de salud mental grupos, por ejemplo, terapéuticos, además de la atención personalizada, ¿no? Grupos terapéuticos específicos para personas con primeros episodios de psicosis, pues se han hecho, tal, pero ya de una forma más estructurada. Desde hace 3 o 4 años nosotros pusimos en marcha un programa que llamamos Ítaca, ¿no? Porque es como el camino, ¿no? La importancia del camino hacia una meta que uno se plantea, que a lo mejor no es tanto la meta, sino lo importante es lo que vas haciendo, ¿no? El viaje, ¿no? Entonces, en este programa nosotros lo que hacemos, hay dedicados 2 psiquiatras, está vinculado al Hospital de Día de Adultos de Carlos III, lo hacemos en horario de tarde para facilitar el acceso de jóvenes que normalmente pues están estudiando o trabajando y les es más fácil, no están desvinculados, ¿no? Entonces, pues además de cada una de las personas tiene su terapeuta en su centro de salud mental, psiquiatras, psicólogos, generalmente muchos de ellos psiquiatras, porque, bueno, o psiquiatra y psicólogo, ¿no? Y luego se les ofrece esto, en el cual hay una atención por una parte individualizada, hay una atención grupal de diversos tipos de grupos, ¿no? Hay un grupo más abierto, si quieres, más de terapia personal, ¿no? O interpersonal, ¿no? Y de ver qué es lo que ha supuesto, lo que supone la aparición de esta circunstancia en tu vida, cómo integrarlo sin autoestigmatizarte ni nada de eso, está más orientado a eso. Luego hay un grupo multifamiliar para familias y pacientes. Después estamos haciendo, hasta ahora lo hemos hecho dentro de un estudio de investigación, en un ensayo clínico aleatorizado que ya hemos terminado, que es este grupo de terapia orientado a mejorar la cognición social, que es una de las cosas que generalmente las personas con primeros episodios de psicosis tienen alterados, pero utilizando herramientas de mindfulness y específicas de cognición social, pero también de mindfulness. Digamos que ha tenido una acogida y una aceptabilidad muy buena. Estamos analizando si además de eso les mejora su funcionalidad, que eso es el objetivo del estudio, y también estamos haciendo, porque estamos comparando con un grupo psicoeducativo multicomponente, o sea que no es solamente psicoeducativo, sino que tiene otros elementos, que es según el modelo de McGorry del Origen en Australia. Y bueno, lo que en los primeros análisis por lo menos nos sale que al menos es tan eficaz como como ese modelo, como esa intervención. Me sorprende y me agrada un montón, ¿no? Ver todo ese desarrollo, ¿no? Técnico, teórico, ¿no? Estratégico, ¿no? Para la atención que muy probablemente, ¿no? Haciendo un poco alusión a estas miradas al pasado, ¿no? que hace unos años sería casi impensable, ¿no? Y estamos en un momento que realmente hay un desarrollo de ofrecer intervenciones eficaces bastante importante y relevante, ¿no? Que al final repercuten en la mejora de la calidad de vida de las personas que sin lugar a dudas. Lo que pasa es que ahora yo creo que el problema que tenemos, llevamos ya tiempo teniéndolo, pero esto se ha agudizado mucho después de la pandemia, es que hay una avalancha de problemas, de demanda, una avalancha. Quizá de trastornos graves también, pero también de trastornos con mucho sufrimiento psíquico,
pero que al final terminan, digamos, necesitando mucha dedicación que al final se quita de otros problemas, ¿no? Entonces, este es un tema que es muy difícil, es muy difícil. O sea, probablemente vinculado, ¿no?, con lo que comentas, con la revelación por parte de muchas personas, ¿no?, de sus problemas de salud mental, ¿no? Sí. Leí hace poco el Me Too de la salud mental, ¿no? Sí. No, bueno, yo creo que eso está muy bien, porque, o sea, está bien que la sociedad tome conciencia, haya tomado conciencia del problema de la salud mental y de la repercusión que tiene, tanto de lo grave como de lo menos grave, porque lo que ha pasado ahora, yo creo, desde mi punto de vista, es que lo que se ha visualizado no son los problemas graves, que esos siguen exactamente igual. Lo que se ha visualizado es los malestares psíquicos que, digamos, tenemos todos, ¿no? Que aparecen en las personas y que lo traducen y lo transmiten. Y es verdad que mucha ansiedad, mucha depresión, en el caso de los adolescentes realmente ha habido una explosión, ¿no?, de malestar, de autolesiones, de problemas de alimentación, de intentos autolíticos, o sea, un malestar importante que tiene una repercusión, pero es verdad que, digamos, que eso, como está más extendido, pues también la sociedad ha tomado más conciencia, porque lo tiene más cerca. Al fin y al cabo, la incidencia de la psicosis o del trastorno bipolar pues es muy pequeñita, afortunadamente. Afortunadamente, es más fácil que tú no tengas en tu entorno a alguien con ese problema, pero es mucho, sin embargo, es mucho más fácil que tú sí tengas a alguien que tenga ansiedad, que tenga depresión, que por el estrés haya tenido que tener una baja porque no ha podido seguir, o que con el tema de la pandemia pues se han agudizado muchos problemas. El tema se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, que el tema del aislamiento, de la soledad, tiene una repercusión importantísimo, algo que ya sabíamos, cuando tú me hablabas de lo biopsicosocial, algo que ya sabíamos, que era el efecto buffer, el efecto amortiguador del soporte social de los otros, es fundamental. Entonces, esto que se ha limitado, ¿no?, bueno, tuvo que limitarse con las restricciones, ¿no?, porque tuvo que limitarse, pues eso sí ha pasado factura, ¿no? A quien más ha pasado factura, por lo que estamos viendo, es a los jóvenes y a los mayores. Los mayores, muchos mayores, se han desenganchado de actividades de socialización que eran salud para ellos, y se han desenganchado. Y les cuesta muchísimo volver otra vez a engancharse, les da pereza volver a engancharse. Y eso está teniendo una repercusión en su salud mental, ¿sabes? Porque ya no salen con las amigas, no salen con tal, entre el miedo que les queda a volver a contagiarse o tal, y luego, o sea que, bueno, pues todo eso sí ha sido importante, ¿no? Entonces, ¿todo eso necesita atención? Sí. Lo que pasa es que hay como distintos niveles, ¿no? Entonces, un poco el riesgo, que es la preocupación que tenemos muchos profesionales, es que solo pongamos el foco ahí y las personas con trastorno mental grave sigan quedándose fuera del foco. Entonces, bueno, yo creo que no tienen que quedarse fuera del foco. O sea, hay que abarcar también a esta, digamos, nueva demanda, pero la gente que tiene trastorno mental grave tiene que seguir siendo prioritario en nuestro objeto de atención. Comentabas el impacto que ha tenido la pandemia en las personas, en la población general, en las personas usuarias que atendemos, por supuesto, y recogiendo el estudio Héroes, ¿cuál crees que es el impacto más importante que han tenido la pandemia en el sector, en los profesionales del sector sanitario y social? Bueno, yo creo que cuando surgió la pandemia nosotros nos planteamos realmente la necesidad de estudiar, porque lo veíamos, que aquello era un impacto tremendo. En la primera ola fue un impacto brutal, tremendo en las personas, en los profesionales, ¿no? Había muchas razones, el no dar abasto, el encontrarse que no podías cuidar y acompañar como tú haces siempre, el mezclar el temor a contagiar a tus familiares, el no poder estar, digamos,
con la cantidad de personas que fallecían, que tampoco estábamos acostumbrados a eso. Entonces, bueno, nos planteamos hacer este estudio, realmente es un estudio internacional. Nosotros hemos sacado ya varias publicaciones sobre lo que pasó en España. En España lo hicimos en la comunidad, cogimos profesionales, entrevistamos a profesionales de la Comunidad de Madrid, de Murcia y de Andalucía, y luego algunos grupos, Grupo 5 fue uno, el FAISEN fue otro también, digamos de profesionales de servicios sociales, ¿no? de apoyo social a personas con trastorno mental, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vimos es que en un primer momento, evidentemente, había más problemas por ejemplo, de insomnio, de ansiedad, de ánimo bajo, ¿no? Había un porcentaje, un 20 y tantos, 20 de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Es decir, que fue tan impactante las situaciones que se vivieron, que vivimos todos, fue tan impactante que, bueno, pues eso dejó una marca, digámoslo así. Ese estudio lo hemos continuado con seguimientos y bueno, es decir, yo creo que tenemos 2 años de seguimiento, me parece ya, los análisis y tal. Y entonces, una cosa que se ve, además, este estudio lo hemos vinculado a un proyecto europeo en el que también estamos, el H2020, digamos que es el RESPON, que es un proyecto que trabaja, digamos, evalúa intervenciones en población vulnerable que se ha visto afectada por la pandemia. Entonces hay población general, población vulnerable de población general y sanitarios, ¿no? Que nosotros también participamos. Entonces, una de las cosas que se ha visto es que efectivamente esas tasas eran más altas que en la población general y más altas que en los profesionales en otras épocas, ¿no? Pero que con el tiempo, aunque ha habido una proporción que sí que ha quedado, digamos que ha quedado más afectada, muchos se ha visto y es un tema que estamos analizando, cómo la resiliencia, cómo ha activado la resiliencia de los profesionales. Y yo creo que eso es también un aspecto positivo, es decir, no solo tenemos que pensar en lo que nos impacta y es negativo, sino los elementos que activa de uno mismo. Eso ahora mismo dentro del proyecto europeo es una de las cosas que estamos analizando. También vimos que con intervenciones, de hecho, en el proyecto europeo hicimos un ensayo clínico con 2 intervenciones, con una intervención escalonada que diseñó y testó la Organización Mundial de la Salud en otras poblaciones, en otros países, y que nosotros la hemos adaptado aquí para profesionales sanitarios y bueno, digamos que son intervenciones psicológicas de baja intensidad. Uno es el Doing What Matters, que es un poco, lo hacemos a través de una aplicación que utiliza recursos, digamos, de manejo del estrés, de regulación emocional, guiado, ¿no? Y luego lo que llama el PM+, que es resolución de problemas plus, ¿no? Que también eso es una intervención ya guiada con un helper, pero no tiene por qué ser profesional sanitario. Y bueno, hemos visto que sí que tiene un efecto positivo y contribuye. Entonces, después de todo lo que hemos visto, ¿no? Tanto en el estudio Héroes como en el RESPON, la impresión es que en la primera ola la afectación a los profesionales fue muy importante, ¿no? Sobre todo con ansiedad, con depresión, con más insomnio, con problemas de estrés postraumático, ¿no? Y eso se mantuvo una parte en las siguientes olas, ¿no? Pero sí que es verdad que también al mismo tiempo hemos visto un cierto crecimiento en relación a la resiliencia, ¿no? Aunque hay algunas personas que han quedado, ¿no? que siguen con problemas, y eso es una cuestión importante. Pero te decía yo, una de las cuestiones que esto no sale del estudio, pero da uno la impresión viendo lo que pasa en la situación en general. Yo creo que lo que sí se ha producido es que ha contribuido de manera importantísima a incrementar el malestar dentro de los profesionales sanitarios, y yo creo que para entender un poco también qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la atención primaria o en todos, pues hay que entender que eso también, o sea, que un aspecto que ha influido en eso, aparte de que no hay profesionales
o sea, que no se suplen las sustituciones o porque no lo encuentran o porque no lo ponen o por diversas razones, ¿no? Pues yo creo que ese malestar laboral, entre comillas, me parece a mí que también tiene que ver algo con aquello. O sea, que eso sí, porque ha sido muy duro, muy estresante, yo creo que a todos nosotros nos ha supuesto un reto y un impacto, ha tenido un impacto muy grande, ¿no? Y entonces, pues bueno, después ya uno te queda un agotamiento, ¿no? Y bueno, pues el ver que sigue la demanda, no solamente sigue, sino que aumenta, todo eso, pues yo creo que contribuye a ese malestar, ¿no? Pues para terminar, Marifé, sí que, bueno, pues aparte de valorar toda esta experiencia que nos has transmitido, que sigues muy implicada en la parte del desarrollo de estrategias, de investigaciones que mejoran la calidad de vida de las personas usuarias, el desarrollo de nuevas ideas para nuevas problemáticas que van surgiendo socialmente. Mirando hacia atrás, ¿no?, en tu trayectoria laboral, ¿con qué te quedas, ¿no?, a nivel profesional e incluso también a nivel personal, si quieres compartirlo? Pues yo creo que, fíjate, eso lo pensaba, muchas cosas, te diría, yo creo que hay una cosa que me queda, por ejemplo, de recuerdos así que dices, bueno, mi primer trabajo después de la residencia fue en el Hospital Rodríguez Lafora, en la hospitalización, y había un psiquiatra que ya falleció, con el que yo descubrí cómo conectar con una persona con psicosis, que se llamaba Pepe Morón. Eso es una cosa que creo que ha sido muy importante porque es como el punto clínico fundamental. Luego también me quedaría con el momento cuando empezamos a montar el Centro de Salud Mental de Moncloa. Yo empecé a montar el Centro de Salud Mental de Moncloa en el año 91, me parece que fue, o así, que realmente fue el descubrimiento para mí de la psiquiatría comunitaria, ¿no? Y un equipo, una ilusión, con poca gente, pero con muchísima ilusión. Además conectamos y entonces empezamos a trabajar con las personas sin hogar en el Centro de Acogida San Isidro, ¿no? Lo que luego fue el Prisemi y todo eso ha sido un aspecto muy importante y que creo que es un buen recuerdo, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto la experiencia asociativa, ¿no? En la AEN, ¿no? Compartir con los compañeros, eso también me quedo con ello, ¿no? Y de esta última época, pues quizá el poder hacer una cosa, que a mí siempre la investigación me ha interesado, ¿no? Pero es verdad que he tenido menos tiempo y menos posibilidades. Y ahora estoy pudiendo tener más tiempo, más posibilidades, más financiación para poder hacer, porque la investigación necesita financiación para poderse hacer, y estamos pudiéndolo hacer en cosas que a mí me parecen importantes, que tienen que ver con mejorar la calidad de la asistencia y con, bueno, pues que le pueda llegar, ¿no?, a la persona que al final, la persona con problemas de salud mental, que al final es a quien va dirigido. Entonces, con esas cosas me quedaría, ¿no? Genial. Pues Marifé, simplemente volver a agradecerte el tiempo en este espacio Conversa, y que ha sido una delicia poder compartir este espacio contigo y poder escucharte toda tu experiencia y tus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.